Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos al programa France Crazy Books. Hoy el programa se titula Joe Hill, el legado del terror continúa. Ahora explicaremos por qué ese título y vamos a descubrir a un escritor muy interesante. Vamos a hablar y vamos a empezar por los datos biográficos de Joe Hill. Hablaremos de los premios literarios que tiene, de sus obras más importantes, novelas, cómics, relatos, y será una charla amena. Os invito a todos a que escuchéis el programa. Como invitado estelar tengo a mi amigo Jorge. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Vale, Jorge, si te parece, vamos a empezar con datos biográficos de Joe Hill. Nace Nace en la ciudad en de Hermon. Hermont, en Maine, el 4 de junio de 1972. De hecho, nace poco después de la que fue la primera hija, el primer hijo de Stephen King, que fue la hija. Sí, es el Y segundo de... luego el tercero es Owen. Él Sí, es el segundo. Joe Hillstrom King en realidad se llama. sí. Es un escritor estadounidense, creador de cómics también, y uno de los grandes renovadores del género de terror, fantasía y ciencia ficción. Bueno, él ha tocado un poco de todo. El Sí, asunto es que bueno, el propio Joe Hill dice que, de hecho, sus inicios fueron como actor ocasional en Creepshow. O sea, el sí, niño que da pie a las historias junto a la criatura sí, que presentaríamos, el espectro que presenta los cuentos. En la versión original que se cortó, eso no llegó al montaje final, que había una especie de animación en la que la criatura espectral presentaba las historias una tras otra. La sí, suerte está que por razones de supuesto metraje se redujo, sí, cosa que disgustó mucho a George Romero. Pues el niño que en un principio sale al principio de Creepshow sí, es Joe Hill. sí, 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 Y de hecho, tiene una anécdota muy graciosa, Joe Hill, que la suele contar en lo que es su última antología de relatos, sí, A tumba abierta, sí, que dice que después de rodar ese supuesto inicio, en el que el actor Pete Atkins le abofetea, pues digamos, Tom Savini, sí, que aparte prácticamente pasaba casi todo el tiempo del rodaje en la ruleta de Tom Savini viendo los maquillajes y todo eso, digamos, le había pintado un moratón en la mejilla, dando a sí, entender como que era una bofetada. Y acaba lo que es, bueno, acaba el rodaje de la escena, se acaba pronto y coge y le viene el papá Stephen, a Joe y le dice, bueno, pues vamos a tomarnos una hamburguesa. Y coge, se van a un McDonald's, bueno, no sé si es un McDonald's o un Burger King, ahora no recuerdo, sí, y coge y se plantan ahí en la terraza, en lo que es el padre de Stephen King, que ya empezaba a ser conocido, pero no hasta el extremo que se había conocido en los 80, en inicios de los 80, supongo que era el rodaje de la película 81, y entonces estaba ahí al lado el Joe King, el hijo, y te ves ahí que viéndole todo con una cara de alegría al niño, comiendo una hamburguesa con un morado en la mejilla. Y la peña ahí presente empezó a flipar colores pensando, hostia, le ha soltado un sopapo el padre claro, claro, y ahora le está coaccionando con una hamburguesa. totalmente, sí, sí. Sí, sí, no, de hecho, Menudas, él no era consciente de eso en ese momento, pero luego recordándolo con el tiempo, el Jochen dijo, hostia, pues sí, pues a saber lo que pensarían. seguro, seguro, sí, Sí, sí. Sí,
Bueno, es hijo del afamado escritor Stephen King, como decimos, y de la Sí, escritora Tabitha King. Tabitha King, que por cierto, Tabitha King no ha escrito bueno, ha escrito, lo que pasa es que al llegar a España llegó una novela conjunta con Michael McDowell, que era el guionista fetiche de Tim Burton, Sí, y poco más. O sí, sea, no ha llegado, la cantidad de cosas que ha llegado de Tabitha King a España han sido pero insignificantes. muy Hombre, poquito. Sí, muy poquitas. En Estados Unidos ya se le ha dado, digamos, más coba por sí, ser quien, bueno, por ser la esposa de Stephen, pero poco más. poquito, poquito, sí. Digamos Sí, que la primera de la familia de los hijos fue Donna, fue la hermana mayor, y el rollo está que ya más bien más tira, digamos, a lo que es un curro de supervisora. sí, mm, Ella no quería meterse en literatura. Ya Joe, digamos, empieza a tener inquietudes literarias de niño porque no puedo tener mejor profesor, evidentemente, que Stephen King. por O supuesto, sea, si claro. eres hijo de Stephen King. Pero también yo creo que debo romper una lanza a su favor de que todo el mundo pensará, así cualquiera y todo eso. No, 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 no. Eh, Es un digamos, hombre Joe Hillson hecho a King sí mismo, ¿eh? tuvo el Sí, excelente detalle y además muy inteligente por su parte de decir, no, 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 o sea, si me presento como tal, todo el mundo ya va a ir de entrada coaccionado hacia mi obra. sí, totalmente, sí, sí. Y Yo creo que entonces lo que hizo escrito, King de una forma sí, muy inteligente fue aprovechar que su nombre, Joe Hillstrom, si se cortaba era Joe Hill, y Joe Hill era nombre de un líder sindical que fue fusilado a comienzos del siglo XX, sí, sí, algo así sí, como un héroe proletario. sí, Y dije, bueno, el Joe dice en un momento dado, si en vez de decir que soy Joe Hilson Kim, digo Joe Hill a secas, y la gente me acepta por mi obra, no por quién soy, hijo de quién, entonces sí que tendrá mérito de verdad lo que estoy haciendo. A mí me recuerda un poco el ejemplo de Nicolas Cage, digamos que Nicolas Cage en realidad se llama Nicolas Coppola, sí. es el sobrino de, de Francis Ford Coppola y el tío ya de entrada se dijo, no, 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 no voy a ponérmelo fácil a mí mismo, a modo de autosuperación, y cogió su apellido Cage de un Sí. personaje de cómics, Power Man. Curioso, curioso. Sí, sí, no, no, de hecho el Nicolas Cage tiene una primera edición de Sí, Superman, que de hecho no sé si se publicaron 100 ejemplares y se conservan apenas dos o tres. sí, Y bueno, la compró o sea, está en perfecto estado el número y no sé si más de $1 millón y más de impresionante. dos. Sí, No, porque se lo puede permitir. O sea, tiene el Nicolas Cage unos caprichos alucinantes. Y luego sí, el tío haciendo pelis cetosas para llegar a fin de mes. Bueno, sí. eh, Ayueji. volviendo a Joe Hill, digamos, Joe Hill despunta por una antología de cuentos que se llama 20th Century Ghost, Sí, los fantasmas del siglo XX, sería traducción, pero aquí en España se llega como fantasmas, lo sí, cual la puede confundir con dos novelas, una el clásico de espectros de Peter Straub y la otra de Chuck Palahniuk, el autor del Club de la Lucha. sí, sí, sí. Bueno, yo quería repasar su formación académica. Él estudia en el Vassar College, es una Sí, universidad privada en la ciudad de Boug-Kisipsk. Y luego, sí, y luego los premios literarios que ha obtenido, Joe Hill, premio Bram Stoker, bueno, ese es el Stoker, tú piensas que es el Stoker, es algo así como el Nobel de la literatura de terror. totalmente. Es el Everest del terror, ¿eh? Sí, Sí, sí. bueno, hombre, también hay quien se lo disputa con el World Fantasy Award, que También, también lo ganó, que es un premio también como muy prestigioso entre los escritores de literatura fantástica, porque se sí, puede premiar a partes iguales tanto a los escritores de sci-fi como a los de terror fantasía. sí.
Tiene un premio British Fantasy Hardware, un Sí, premio internacional al mejor escritor de thrillers y el premio World Fantasy. sí, bueno, digamos que Joe Hill nunca ha escrito un thriller en el sentido puro de la palabra, digamos, realista. Joe Hill, digamos, siempre ha metido rollazo fantástico. Sí, sí. Vamos a hablar de su producción profesional, sus novelas. En el 2007 se publica El traje del muerto. Digamos, El Eh, traje del muerto, sí, según parece, es su tercer intento de novela, porque de hecho dice el mismo Joe Hill que antes intentó hacer dos novelas. Una de ellas, de hecho, era un intento de ser un rollo George R. R. Martin, en plan fantasía heroica, y la movida es que dice que le quedó una movida Dungeons and Dragons en el estilo, pero muy descarada, como sí. si lo hubiese hecho Nancy Un Wales. plagio, un plagio casi, ¿no? Sí, No un plagio, sino un homenaje. Yo me acuerdo de Nano, en los 80 cuando salieron los libros de rol de Steve Jackson de lucha ficción. sí, Yo no, yo no llegué a tener ninguno, sí, pero los colegas se los comían con patatas, los de clase. sí, Yo en esa época lo que hacía era leer ciencia ficción pura, de sí, autores clásicos. sí. Luego sacó la novela Cuernos en el 2010. Luego Nosferatu. Hay Sí, una película de Alexandra Ya que está protagonizada por Daniel Radcliffe, el de Harry Potter, correcto. que me parece una, o sea, el Daniel Radcliffe a este paso, volviendo a Nicolas Cage, está tirando un rollazo a Nicolas Cage descaradísimo, porque al ver que más o menos las producciones mainstream como que se han olvidado de él, el tío está tirando serie B de mala manera. Y se está encasillando en el género de terror, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí, sí. Luego llegó la novela Nosferatu en el 2013. Sí, se ha hecho teleserie. Sí, Se ha hecho teleserie, pero Nosferatu yo creo que me parece hasta la fecha, a día de hoy, su novela más prestigiosa en cuanto que es la más king de todas las que ha escrito Joe Hill. sí, Es un cruce algo así como entre Salem Slot y Aid, porque es sí, una especie como de chofer demoníaco sí, que cruzando un puente se lleva a los niños como a una especie de nunca jamás monstruoso, donde los sí, vuelven convertidos en vampiros. sí, Y al mismo tiempo hay un personaje de una mujer que hace años, siendo una chiquilla, descubrió que tenía un poder que le permitía acceder a esa puerta dimensional que el personaje de Nosferatu tiene. sí, O sea, que es, digamos, es ese pasaje a ese nunca jamás que prácticamente quien vuelve ya tocado. sí. Luego salió la novela Fuego en el 2016. Sí, tiene cosa, digamos, al Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Sí, pero ya en cuanto, digamos, a la novela tira más a una especie como de pandemia que provoca a los afectados un efecto como de combustión espontánea, que es sí, cuando las llamas brotan del cuerpo. sí, O sea, es un fenómeno que no la gente, los que lo han investigado dicen que es como los fuegos fatuos, pero dentro del cuerpo humano, que es como un imposible. Es decir, un cuerpo que de pronto, sí, por sí, alguna razón desconocida, se autocombustiona. sí, 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 sí. Han habido casos Dicen que reales. sí, sí, ha Sí, habido casos, no es un imposible, pero que es algo insólito que ocurra. sí, sí, sí. ¿Tú qué novela destacarías de las cuatro que hemos nombrado? Hombre, evidentemente, el traje del muerto, digamos, fue un subidón, porque digamos, además mezcla dos temáticas que a mí siempre me han llamado mucho la atención, que es el terror y el rock. Sí, Y ese rollazo terror rock, yo creo que es lo que le da la esencia a la novela. sí, para mí O es mi sea, preferida, ¿eh? Sí, si sí, digamos, la trama es de un pavo, que es un rockero, que tiene la costumbre de coleccionar objetos malditos, a ver si le afectan, por puro morbo. Es un rollazo tipo de Mickey Mister.
sí, Y la movida es que da con una chaqueta de un pavo y el espíritu de que es el propietario de esa chaqueta se le pega con una mosca cojonera. Y le advierte que en X días el tío va a palmar. tremendo, ¿eh? Sí. Vamos con los relatos. Fantasmas 20 Century Ghost, Sí, colección de 18 relatos. También sí. sacó Tiempo Extraño. Fantasmas lo leí, lo leí. Sí, Digamos que muchos cuentos de fantasmas, sobre todo el personaje de bueno, el cuento de la capa, sí, hay variados, es decir, no son cuentos de terror exactamente, hay también cuentos de fantasía, como la capa, sí, que de hecho lo convirtió en un cómic de superhéroes, el propio Joe Hill, que esa sí, es una de las, digamos, yo creo que Joe Hill es a día de hoy más conocido como guionista de cómics que como autor de totalmente. novelas, me Sí, atrevería a decirlo. sí. Ahora, después de los relatos, tocaremos el tema cómics y veremos cómo tiene obras maestras. Sí, Sí, no, no, y el rollo, de hecho, el tío cuenta una anécdota personal muy fuerte que dice que para él el trabajo de guionista de cómic que más orgulloso se siente es un guión que hizo para Spider-Man. sí, cierto, sí, sí. Curioso, sí, sí. Luego sacó el libro Tiempo Extraño, colección de 4 novelas cortas. Sí, lo conseguí, además lo busqué, o sea, fue un libro que pegaron una tirada corta, no prácticamente pasó casi desapercibido, pero yo lo conseguí en buen estado, o sea, iba a comprarlo en una librería de un grandes almacenes que está al lado de mi casa y me lo encontré tan manoseado que me dije, uff, ni de lejos. Y Sí. esperé a encontrarme en otro sitio y ahí me lo pillé, en el tiempo extraño. Luego a Tumba Abierta, colección de 4 cuentos y 10 novelas cortas. Y por cierto, una de las novelas cortas de La tumba abierta es Sí, La hierba alta, que está coescrita con Stephen, su padre, sí, sí, sí. y que ya han hecho adaptación en Netflix. Sí, sí, tremendo. Sí, sí. No, 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 de hecho, es que yo creo que también el hecho de ser Joe Hill, el padre de Stephen King, le ha permitido que ahora sus obras estén siendo adaptadas a la televisión. Por Sí, ejemplo, sí, muchos cuentos suyos han sido en la teleserie Cripshow, que yo espero que alguien me pase las 2 temporadas, varios episodios parten de sus cuentos. sí. Sí, sí, y hay más adaptaciones, como su cómic Lock and Kid es una serie de Netflix y Sí. bastante lograda. Sí. Bueno, Netflix, digamos, ha acaparado todas las teleseries, pero molona hasta el momento. Lo que es el canal Total. Netflix. Sí. Vamos con los cómics de Joe Hill. Sí, La serie Lock and Key, publicada entre el 2008 y 2013, con el ilustrador Gabriel Rodríguez, un ilustrador chileno muy bueno. sí. Esa serie está a día de hoy, se puede ver en Netflix. Ha tenido una repercusión importante, ¿eh? Sí, no, aparte de parte de una idea digamos, muy buena, que también se aborda en el Matrix 2, digamos, el Matrix Reloaded, que era el Matrix, digamos, de la segunda, Sí, que a mí no me. Uf, a mí es que para mí Matrix solo hay una. O sea, el Matrix 2 y 3 están de más. Pero el Matrix 2, digamos, hay una idea que es muy curiosa, por lo menos. Lo que pasa es que está desaprovechada. Que es la sí, idea de que, digamos, los merovingios, los villanos, sí, que es el Amber Wilson y la Mónica Bellucci, los merovingios eran, digamos, una casta de burgueses franceses del medioevo que decían descender del mismo linaje de Cristo, y que de hecho decían tener los huesos de Cristo, lo sí, cual era considerado por la Iglesia oficial una blasfemia, y de sí, ahí su caída en desgracia. sí, sí. Yo he visto la serie de Lock and Key en Netflix, merece la pena, sinceramente. Está Hombre, lograda, pero mucho mejor el cómic, ¿eh? no digamos, hombre, la idea es muy buena, que es unas llaves que abres una puerta, vuelves a cerrarla, vuelves a abrirla y te ha pasado a otro pasaje dimensional. Sí, sí.
De hecho, son muchas llaves y muchos accesos que tiene esa casa especial. Está muy entretenida, sí. Luego sacó Kodiak, que es un one shot, es un único número, Sí, coescrito por Jason Sciaramella e ilustrado por Nat Jones. Eso en el hombre, 2010. yo pienso, además, pienso que yo creo que sería de esos que te dices, se enterarían cuatro gatos y ahora Sí. debe estar, ya con la importancia que está cogiendo Joe Hill de cara a los cómics, debe estar ahora buscadísimo. Revalorizado seguro, ¿eh? Revalorizado, pero no la reedición, porque la habrán reeditado seguro, sino la edición original, Sí, que sí. será la buscada. La primera edición. Sí. Luego llegó la serie La Capa. La capa parte de unos cuentos de 20th Century Ghost, Sí, que es un chico que se encuentra una capa y resulta que la capa le permite volar. sí, 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 Y es, digamos, es una metáfora de los superhéroes, sí, pero con un pie en esta película de Shyamalan, que era la del protegido, sí. que digamos, imagínate un tipo que fue un superhéroe y no supiese que fuera un superhéroe, Curiosa hasta, la hasta que premisa. empieza a Sí, sospecharlo. sí, sí. Luego se publicó Tomb Prince, luego Espectro, que es una miniserie, Sí. Shadow Show, Tales from the Dark Side. La de Tales from the Dark Side, digamos, en realidad es una, es una serie que Sí, salió en los 80 producida por Richard Rubinstein, el productor de Fetiche de George Romero. Y de hecho, Rubinstein luego creó Tales from the Dark Side. En España llegó a vídeo, llegó tres o cuatro episodios llegaron tres o cuatro cintas llegaron a España, sí, con tres episodios cada una. Yo vi una de esas cintas. sí. Hay, digamos, un cuento que dije Tom Savini, que es una especie de duende que aterriza a una mujer en una casa. Está Sí, bastante bien. El Tom Savini no sé por qué no se ha prodigado como director, porque el tío es bueno dirigiendo. sí, Es el que hizo el remake de Nachos Muertos Vivientes en el 90. Que me sí. gusta mucho, está muy contenida esa película. Luego publicó Un cesto lleno de cabezas, que es una miniserie. Aquí en España Sí, está publicada por Ediciones ECC. sí. Luego llegó Plungy, miniserie, Sea Dogs, otra miniserie, y Digging is Easy, otra miniserie. Pues no te extrañe, Paco, que de aquí a 4 días Sí, y hagan teleserie, teleserie para canal de pago. para Rollo Net, Netflix o HBO. Pero seguro. sí o sí. Sí, sí. Y bueno, para los que sean aficionados al cómic, Planeta Cómic ha sacado un integral que se llama Joe Hill Integral. Contiene todos los cómics de Joe Hill, todos. Y la capa es, digamos, el principal de ellos. No, no, la idea Eh, es que además es que Es un para tener una y- idea, sí, lo bueno, de hecho, los cuentos originales que inspiran muchos de sus cómics, el cuento de 20th Century Ghost, llegaron a compararlo, bueno, también por el entusiasmo que compró en su día, llegaron a compararlo con el libro Sangrientos de Clive Barker. Claro que bueno, Barker fue una ruptura de estilo en cuanto al terror de la época, pero brutal. Porque de hecho, Stephen King se consolidó en los 80 como el autor que llevó el terror al mainstream. sí, Es sí, decir, el terror había sido una literatura siempre minoritaria hasta ese momento. Y Stephen King de pronto se convierte en el primer escritor de terror a nivel de éxito mundial, pero totalmente generalizado. O sea, el típico o sea, da por hecho que el que no era de terror sabe quién es Stephen King, sí, sí o sí. sí. Elevó al género del terror a escala mundial, ¿eh? Sí, no, de hecho, los tres escritores a día de hoy de terror más populares, en que entre la gente común, entre digamos, los que no son enteradillos, es Edgar Allan Poe, que es el clásico, digamos, es el terror clásico prácticamente de los cuentos extraordinarios. Sí, Howard Phillips Lovecraft, sí, que digamos Lovecraft, digamos, con la mitología del horror cósmico, allá fue, pero un antes y un después dentro de la literatura de terror. sí, sí, sí.
Y digamos, el tercero pudo haber sido Richard Mason, pero Richard Mason, digamos, no terminó de salir de lo que era el gueto del fantástico. Sí. O sea, era una escritora excelente. De hecho, el Bateson fue con Shirley Jackson la que adentra la temática del terror cotidiano, o sea, el terror de la casa de al lado. Y Sí. entonces Stephen King coge ese terror cotidiano y lo asume. Es decir, si digamos el típico cuento de espectros lo ambientamos en la casa del vecino, puede ser un shock 1000 veces más brutal que si lo ponemos en la típica casa victoriana de toda la vida. Sí. Sí, Porque sí, la gente lo verá más palpable, sí. más amenazante. Sí, como que acerca el terror a la realidad, ¿no? A lo posible. Digamos a lo posible y a lo cotidiano. Sí, sí, sí. O sea, yo de Stephen King, yo de hecho lo recomendé en el anterior programa y ahora lo vuelvo a recomendar en este. Para mí, la mejor antología que tiene de relatos, y no tiene una precisamente, tiene varias, es El umbral de la noche, que fue la primera. Sí, lo Digamos, comentaste. digamos, los cuentitos que escribía King en revistas tipo Cavalier, con seudónimos como John Sweeten, que Sí, fue uno de los primeros seudónimos que utilizó. En parte porque era como que le daba reparo, era profesor en aquella época, y le daba reparo de que primero el profesorado y sí, luego los alumnos se enterasen de que el colega escribía en revistas para adultos descaradamente, aunque fuera cuentos de miedo. Pero sí. digamos, el primer mercado que tuvo potencial para poder publicar antes de la publicación de Carrie fueron las revistas para adultos. Sí, O sí, sea, no sí. tienen que ser necesariamente pornográficas, es decir, eran revistas igual salidas de tono, Sí, eh, y de ahí no pasaba, pero uff. sí. O sea, verte la típica revista y diciendo, ay, aquí está un cuento de mi profe, y te ves la portada, una tía enseñando lo que enseña, pues Sí, ya debía ser un subidón en su época, a finales de los 60. sí. Un escándalo, sí. Yo, escándalo entre comillas, porque a finales de los 60 ya la sociedad se había vuelto ya más permisiva de cómo Sí, lo había sido. sí. Otra Vamos cosa a. es que ahora con la cultura de cancelación eh, se esté cancelando la cultura. Muy bien. Jorge, vamos a hablar de las obras publicadas en España de Joe Hill para que la gente, para que Sí, el oyente se sitúe, que las tiene, digamos, las tiene a mano. sí. A tumba abierta es una novela publicada por la editorial Nocturna en el 2021, el año pasado. Hombre, digamos, más que una novela, es una antología a ratos largos. A tumba Correcto, abierta. sí. Un cesto lleno de cabezas es un cómic Sí, publicado por ECC el año pasado, 2021. Que de hecho, te comento, ECC ha creado el sello Joe Hill, es una serie de series de terror jamás lograda por crítica y por ventas, es un cesto lleno de cabezas. sí, sí, no. Y aparte de que a mí me parece un terreno totalmente por explorar. Es decir, yo mismo me he planteado escribir también guiones para cómic. Sí, Y el rollo es que pienso que el cómic sería un formato que ayudaría mucho a propagar la obra de un escritor. totalmente, sí, sí. Sí, el cómic debería de ser educativo, Jorge, estar como una asignatura más No, es que de hecho, en los colegios. precisamente con el rollazo Sí, yo creo que lo dije una vez, digamos, aquí en España, en el año 87, digamos, la cultura es nuevo oficial. Dice, no, es que ahora los cómics ya no son arte popular, ahora son cultura. Es decir, ahora ya solo lo pueden leer los cuatro de siempre. No puede leer cómics cualquier persona de la calle. ya, Y ahí, digamos, lo que hicieron fue prácticamente cargarse la industria que había en España. sí. Y era una de las mejores, o sea, es decir, no teníamos nada que envidiar ni a los franco-belgas, ni...
de los británicos aquí en Europa, o sea, lo que a los españoles. Sí, sí, sí. Una pena, sí. Es una rabia. Sí. Otras obras publicadas, Jorge, Tiempo extraño, novela. Tiempo extraño, digamos, más que novelas, son cuatro novelas cortas. Bueno, cuatro novelas largas. Sí, Novela corta, cuento largo, sería quizás el formato. sí, correcto, de Editorial Nocturna. Luego Sí, es Fuego, una gente muy interesante nocturna, ¿eh? Publica cosas muy buenas. sí. Luego Fuego, novela Sí, también de Ediciones Nocturna del 2018. sí, ese es, digamos, el que homenaje al Fahrenheit de Bradbury, pero ya, digamos, tirando por otros derroteros, por más un rollo pandémico que una lectura social. Luego Nosferatu, novela editada por Nosferatu. Suma de Letras 2014. Lock and Kid, que es un cómic editado por Panini en el 2013. Sí, Tenéis la sí. serie en Netflix, muy buena serie, aunque el cómic es superior, ¿eh? No, no, bueno, evidentemente tú piensas que el cómic puede abordar varios niveles de lectura que una teleserie o una película no puede. Sí, 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 sí. En La hierba alta, novela coescrita con su Sí, padre, Stephen King, de Random House Mondadori 2013. sí, la tengo. Todavía tengo que echarle un vistazo, la tengo ahí guardadita. Cuernos, novela, Suma de Letras 2010. Sí, es una novela que podía tener más suerte, te parece una idea muy interesante, que es un tipo que de pronto se levanta un día y descubre que le han salido dos cuernos de cabra al estilo Dios Pan en la frente y Sí, que ha adquirido el poder de, digamos, leer la empatía y la maldad intrínseca de las personas. tremenda premisa, ¿eh? Sí, Luego Fantasmas, novela, Suma de Letras 2008. bueno, Fantasmas es, digamos, es la traducción que no sé, bueno, aquí ponen cada título a las cosas aquí en España. Sí, correcto. Son los 19 relatos de 20th Century Ghost. Sí. El traje del muerto, novela, Suma de Letras Y bueno, 2007. esta, digamos, ya es una Sí, novela, ya es ya el, digamos, su bautismo de fuego. sí, O sea, la publicó cuando todavía nadie sabía quién era John Hill realmente. Y de hecho también Fantasmas 20 Century Ghost también la publicó así. sí, Y es a raíz ya del, digamos, de la premisa de estas novelas y del éxito de esas novelas, cuando empiezan a hacer entrevistas, y entonces ya es cuando primero la peña del fandom mm, dice, oye, tú no serás el hijo de Stephen. sí, sí, Y sí, luego más allá, y bueno, ya por supuesto luego vienen las entrevistas oficiales y el este rollo. Yo he leído varias entrevistas que le han hecho y se le ve un tío muy sencillo, muy campechano a Joe sí, Hill. Se le ve una persona digamos que en un momento dado le gusta mucho España, el que ha presentado todas sus obras aquí directamente. sí, Y se le ve un tío abordable, se le ve un tipo sencillo, se le ve como el padre, se le ve un buen fondo. sí, sí. Digamos que no va de divo, ¿no? No, para nada, para nada. Claro, No, y aparte de que no, yo pienso que todo autor que publica sí, y que, digamos, se convierte de inmediato, es aceptado por el público, contrae una especie como de dedo moral con su público. Es decir, ya que esa gente se ha tomado parte de su tiempo en ver tu obra y apreciar tu obra, qué menos que tener un detalle con ellos. sí. Se crea O ahí un sea, vínculo. no Sí, vayas como Ken Follett, que hace poco murió su hijo, que por cierto el hijo era algo así como el supervisor de los armarios, de los guardaespaldas, que al Ken Follett que se lleva en el maletero siempre de viaje. Porque de hecho tuvo una movida Ken Follett con un fan fatal pero hace sí, la tira de años, cuando publicó ya a inicios de los 80 y según parece le salió un maromo que le llegó a dar pero auténtico miedo a Follett. Y a sí, partir del tío coge, en parte agarró una paranoia de que, a saber si algún loco me hará algo, pero también es mucha pose eso, ir sí, con guardaespaldas a la firma de libros. Yo eso se lo vi una vez, yo una vez firmé un libro para mi madre, de Antonio Gala, y en Antonio sí. Gala también tenía armarios ahí custodiándole.
Eso me parece ya de entrada una pose, como diciendo, uy, es que yo soy la hostia. No, 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 no. A mí eso no me cuadra. A mí eso Sí. no me parece profesional. Sí, yo O creo que sea, los grandes son sencillos, ¿eh? los grandes son humildes y te lo digo por experiencia Sí, propia. sí. Los grandes son humildes, siempre. Bueno, Jorge, de las obras publicadas en España, ¿cuál destacarías? Pues yo, por ejemplo, bueno, de las obras que han publicado en España, por ¿Cuál ejemplo, a nivel de recomendarías? comedia, Sí, digo, ay, comedia, ¿qué digo? A nivel de cómic, Lock and Key, digamos, es la que más llama. sí, 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 totalmente. Aunque, bueno, la antología que ha salido con toda su obra, y me parece una golosina. ¿Y de Y luego, novelas? digamos, De novelas. digamos, yo destacaría, yo el que he leído ha sido el libro de cuentos, que lo tengo, el 20th Century Ghost, Sí, Fantasmas. Me parece todo un acierto ese libro. Me parece que el tío parece como que tiene un estilo distinto para cada cuento y los cuentos están curradísimos. O sí. sea, noto un nivel de autoexigencia más alto de lo que es la media en un cuento de terror. Dejamos dos recomendaciones. En cómic, Lock and Kid y en Sí, novela, relatos, 20 Century Ghost. bueno, sí, digamos fantasmas, pero Sí, 20th Century Ghost. Me parece, digamos, además, tiene más mérito porque los escribió antes de que saliese a la luz que era el hijo de Stephen. O sea, sí, el tío empezó a enviarlos cuando decía, mi nombre es Joe Hill, y punto. sí, O sea, de hecho, me parece eso una postura muy valiente por su parte. sí. Decir, bueno, tengo un hijo, digo, tengo un padre famosete, pero no voy a vivir a su costa, ¿no? Porque además es que sería contraproducente, Sí, sería un tiro en el pie. sí, 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 muy valiente, sí. Y vamos con la pregunta del millón que digo yo. ¿La influencia literaria de Joe Hill superará a la de Stephen King? No lo creo, porque de hecho, en cierto sentido, Joe Hill es un continuador del legado de su padre, porque su estilo es muy parecido. Opino como tú, por eso he puesto el título del programa, El legado del terror continúa. Yo creo Sí, que Stephen King tiene una influencia mucho mayor que Joe Hill. También es verdad que la hombre, carrera de Stephen King, que ha Joe Hill, escrito 70 libros, 70 Joe, libros, se dice pronto. Joe Hill, digamos que le tenemos que ver dentro de 30 años. Pero Sí, yo ya creo que, veremos. pero yo creo que Stephen King es difícil superarlo. Hombre, también piensa el legado tan importante de que Stephen King primero le pilló la época, le pilló, digamos, una buena época, que fue comienzos de los 70, que es cuando, digamos, debuta a lo grande, Sí, primero con sus cuentos y luego con, con con Carrie. Carrie en el mercado. Y eso que a mí Carrie la leí y me llevé un poco un food de Estambul cuando leí Carrie. O sea, me parece ya muy buena. O sea, y aparte, la hemos mitificado por la película extraordinaria que hizo Brian De Palma. Sí, Porque de hecho, para mi juicio, mejora la novela incluso. sí, 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 sí. Y luego están, digamos, los cuentos digamos, la antología de cuentos de El umbral de la noche, que a mí me Sí, parece redonda. Y la segunda novela que escribió King, que fue la del misterio de Salem Slot, sí, que en realidad se llama Salem Slot a secas. El misterio de Salem Slot lo llamaron aquí en España a raíz de sí, la teleserie de Tom Hooper, cuando se emitió en el sí, 84. Pero de hecho, oficialmente era conocida como La Hora del Vampiro. sí, La sí, sí. editaron en Pomaire para España y Argentina, así como La Hora del Vampiro, y me parece una novela deslumbrante. O sea, me parece, A mí me para gustó ser una mucho. segunda novela, el tío pegó un Sí, salto de gigante. sí, sí, sí. Jorge, ¿alguna curiosidad o algo que quieras destacar de Joe Hill? ¿Alguna Pues mira, por anécdota? ejemplo, primero que es un tío que me mola. Ahora de momento, estoy, digamos, en una situación familiar que no puedo, no puedo darle muchos carbeos por Ah, cuidar vale. de la familia. Pero en cuanto pueda permitírmelo, eh, yo me cojo y si tengo la posibilidad de conocerlo, lo conozco, pero de cabeza. Porque más dicen que el tío no solo es abordable, sino que habla un poco español. Sí, sí, sí.
Pero alguna curiosidad, Jorge, alguna anécdota de Joe Hill. Sí, bueno, también, por ejemplo, el tío cuenta que de hecho escribió lo que es el este de Traje del Muerto, su primera novela, Lo Grande, porque resulta que el tío escribió una novela, en un principio tipo rollazo, la novela que escribió en plan José R. Martin, rollazo Sí, fantasía heroica, y la movida está que le pareció tan full la novela a Joe Hill que dijo, uff, no quiero enviarla y se la da de leer a lo que es su mujer a día de hoy, lo que era su novia entonces, se la da de leer. Y la tía coge y le dice, uff, es que chirría mucho. Y a partir de ahí el tío cogió y la abandonó. sí, 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 sí. Yo creo que por resumir, es un escritor hecho a sí mismo. Sí, totalmente. Creo que hay, sí, hay una carrera y unos años de trabajo constante que lo han Sí, llevado al éxito a día de hoy, en los cómics sobre todo. Es un guionista de prestigio y sí, no, un novelista respetado con premios, sí. que yo creo que se ha labrado una carrera consolidada independientemente de Stephen King, ¿eh? Sí, no, digamos el gran mérito que tiene John Hill es ese. Sí, De sí, que, digamos, ha sido un poco como Stella McCartney, la hija de Paul McCartney, que sí, la tía dijo el mundo de la moda. Y de hecho se ha convertido, a día de hoy es una modista, pero respetadísima. correcto, sí, sí, sí. O el ejemplo que ponías de Nicolas Cage, sí, sí. Sí, sí. O sea que Nicolas Cage, es. a día de hoy sabemos que su carrera ya no es el éxito de Con Air o La Sí, Roca, sí. que eran Pero los ha grandes cogido una años. opción muy inteligente, es Nicolas Cage, que ha sido convertirse en actor fetiche de películas de serie B, de serie Z. Es como si de pronto Sí, se ofreciese diciendo, ahora voy a ser el actor disponible para los directores actuales que hace unos años eran los críos que iban a ver de culo mis películas. digamos A mí eso que me parece una postura, pero muy valiente también por parte de Nicolas Cage. sí, sí, sí. Es como que es un actor estrella dentro Sí, de la serie B. sí, no, totalmente. Me parece una opción muy interesante. O sea, me Sí, recuerda un poco esta peli de Tarantino, la última que ha hecho, la de Es una vez en Hollywood, me sí, parece muy, muy entrañable de ver por la movida de que está hablando de esos actores, rollazo Lee Van Cleef, que sí, fueron olvidados por el cine de Hollywood, el sí, cine oficial, y se especializaron en serie B y sí, en Spaghetti Western en Italia y en Polar en Francia y todo este rollo. sí, Y digamos, por ahí encontraron otro camino. sí. ¿Qué más podemos contar? ¿Algún dato curioso sobre Joe Hill? ¿O Bueno, sí, qué te también gustaría bueno, saber? el tío, bueno, o sea, el tío, por ejemplo, el Joe Hill, cuento que empezó a pensar, se empezó a plantear, o sea, el tío escribía de crío, perdona Sí, si digamos, tartamudeo mucho, estoy un poco resfriado. Y digamos, el Joe estaba de enano y evidentemente siendo consciente de quién era su padre, escribe primero imitando al padre, el estilo del padre. sí, Y luego, al igual que es el hermano pequeño, el Owen, que también escribe. Lo que pasa es que el Owen tira más un estilo tipo Bret Easton Ellis, el de American Psycho, o Chuck Palahniuk. Digamos, sí, sí, es una escritura más barroca, es una escritura, digamos, es decir, ha hecho como una ruptura de estilo el Owen respecto a su padre. Es decir, no escribe terror, según parece, es que digamos más literatura mal rollera. Podría, es decir, sí, un realismo sucio, pero de carácter perturbador. Eso es lo que escribe sí. Owen. Siguiendo la línea del Club de la Lucha, ¿no? De Sí, sí, Palahniuk. de lo que es la obra de Palahniuk, que a mí es un Sí, escritor que me gusta mucho. sí, Y la movida está coge Joe Hill, Joe, y empieza a pensarlo. Me llamo Joe Hillstrom King.
Si le quito el Trump y el King, se queda en Joe Hill. Y entonces vio que era el nombre de un líder sindical, que Sí, era un obrero que, digamos, al ver que eran explotados brutalmente, condiciones de miseria a sus compañeros de trabajo, el tío se pone a cantar canciones. Y está considerado el primer gran cantautor americano de canción protesta, lo sí, que es sí, Joe Hill. Comenzó en el siglo XX. Y le buscan una movida, le acusan de un asesinato para quitárselo de encima y de hecho lo acaban fusilando. Hay de hecho sí, una novela de Joe Carradine que trata el tema. sí, Y a raíz sí, de eso, digamos, abocando al personaje, el Joe Hill asume el rol y sí, asume, sí, digamos, el alias. Y luego otra anécdota que acabo de recordarla, que creo que esta es la más importante que le pasó a Joe Hill, que es que cuando era un nano, pues igual de 5, 4, 5, 3 o 4 años tendría, intentó cruzar una carretera en su Maine natal sí, y estuvo a punto de arrollar un camión. tía. Y de hecho, su padre Stephen lo pilló de puto milagro. Y a raíz de esa anécdota, Stephen King escribió Cementerio de Animales. Sí, 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 sí. Muy buena ese hecho, muy bueno, sí, sí. Y de hecho, el personaje de Danny en El Resplandor, creo que también está inspirado en él. Sí, Porque por lo que cuenta Joe Hill digamos, el inicio de La tumba abierta, sí. el de enano era un niño hiperactivo, muy hiperactivo. Hasta el punto de que le diagnosticaron los médicos hiperactividad y Sí, tenían que dar un sedante para calmarlo. ya. Tremendo, sí, sí. Bueno, yo creo, Jorge, que hemos hecho un buen repaso sobre Joe Hill, Sí, que yo creo que es un escritor tanto de cómics como novelista a descubrir. Y nada, un placer tenerte con nosotros, Jorge. tío, Y gracias. Gracias sí, a ti. sí. Nada, espero que el programa haya gustado. Yo lo veo interesante el contenido. Y nada, en breve, en 7 días, un nuevo programa con quizá un directo. Jorge y yo lo tenemos que perfilar, Sí, donde vamos a destacar pues publicaciones interesantes aquí en España. perfecto, cuando quieras. Pues nada, lo dicho, gracias Jorge, un abrazo, a ver si nos vemos pronto Por y supuesto. vamos hablando y gracias a todos por escucharnos y nada, en 7 días volvemos, más y mejor. Venga, cuidaos. Gracias Jorge, hasta luego, hasta luego.